Vamos a continuar entonces con la capacitación y recordemos que en este año 2019 estamos viendo un tema de suma importancia para todos los policías. Este tema, por supuesto, son las obligaciones del policía. Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 132, hablamos por supuesto de un código procedimental en materia penal, hay que aclararlo desde el inicio de este curso. Este procedimiento es penal, que quiere decir que únicamente va a tener que ver o únicamente estará relacionado pues lo que es la materia penal. En este caso pues estamos viendo lo que son el tema de los delitos. Sabremos que los delitos únicamente tenemos en materia penal, lo que son los códigos penales, las leyes penales o también las leyes especiales que contemplan algunos delitos. Entonces, en este 2019, recordemos que el tema de manera general es el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 132, Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo lo que tenga que ver con la comisión de hechos delictivos. Y este artículo 132 nos refiere sobre cuáles son las obligaciones del policía dentro de este procedimiento penal. ¿Qué quiere decir? Este procedimiento penal, como bien ustedes lo saben, abarca las 3 etapas de lo que es el proceso penal acusatorio. Lo que es la etapa de investigación, lo que es la etapa intermedia y lo que es la etapa de juicio. Estas son las 3 etapas que abarca el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el ámbito de su competencia. Y dentro de la primera etapa, que es la etapa de investigación, cuando hablamos de la investigación inicial, hablamos de estas obligaciones del policía. ¿Cuáles son las actividades que usted tendrá que llevar conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales en esta primera etapa de investigación inicial? La etapa de investigación en su fase inicial, para ser más preciso. Ahora bien, para poder llevar a cabo los temas de seguridad pública, usted tiene que llevar a cabo ciertas actividades. Cuando usted tenga conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, usted tiene que llevar ciertas actividades. Algunas actividades se las tendrá que ordenar el Ministerio Público. Algunas actividades las tiene que usted hacer de manera automática, de manera autónoma. ¿Qué quiere decir? Que la misma ley le va a permitir realizar estas acciones sin la necesidad de solicitarle el permiso al Ministerio Público, sin la necesidad de llevar a cabo la autorización de un juez. Sin embargo, usted debe saber cuáles son las actividades que tiene que hacer de manera automática, de manera autónoma, y cuáles son las actividades donde sí necesita que el Ministerio Público le guíe o donde sí necesita, por supuesto, la orden de un juez. En el caso del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todas estas actividades que yo le voy a poner aquí, todo esto que estamos viendo en la capacitación de 2019, todas las puede usted realizar de manera autónoma. ¿Qué quiere decir? El artículo 132, obligaciones del policía, como su propio nombre lo refiere, es lo que usted debe hacer en el lugar de la intervención. ¿Qué quiere decir? No necesita que el Ministerio Público se lo ordene o que el Ministerio Público en algún momento le autorice a realizar alguna de esas actividades. Usted lo puede hacer porque la ley así se lo faculta, así se lo obliga incluso, porque el mismo tema del artículo se llama obligaciones del policía. ¿Qué quiere decir? Que hay una obligación jurídica que usted debe realizar todas estas actividades y, por supuesto, en caso de que no las hiciera, entonces aquí vendrían los problemas jurídicos. Pero vamos a entrar entonces en materia. Artículo 132, Código Nacional de Procedimientos Penales. Hablamos de las obligaciones del policía. ¿Cuáles son las obligaciones que usted necesariamente y obligatoriamente tiene que realizar en el lugar de la intervención? Hablamos, por supuesto, de un código procedimental en materia penal. ¿Qué quiere decir? Que estas clases que yo le estoy diciendo en estos videos únicamente están relacionados con la comisión o la probable comisión de hechos delictivos. Maestro, ¿y las faltas administrativas? No entran aquí, oficial. Falta administrativa no entra aquí. ¿Por qué la falta administrativa no entra? Muy sencillo, porque el mismo nombre de la ley así lo refiere. Materia penal. Es un Código Nacional de Procedimientos, ojo, penales. Hablamos de delitos. Acción u omisión que sanciona las leyes penales. Eso es lo que siempre se les enseña a los policías, que es la definición más básica de lo que es un delito. Acción u omisión que sanciona las leyes penales. ¿Qué quiere decir? Que el delito se comete haciendo o dejando de hacer. Haciendo o no haciendo.
Así se comete los hechos delictivos. Ahora bien, dentro de este artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya vimos el primer párrafo. A manera de introducción, este video es a manera de introducción. Recordemos que en el primer párrafo del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que las policías tendrán las siguientes obligaciones en los procesos penales. Y nos habla primero del mando y conducción que tiene el Ministerio Público sobre las policías cuando éstas se encuentren ante la investigación de un hecho delictivo. ¿Qué quiere decir? Oficial, si a usted le llaman por radio y le mencionan que el Electra, el Coppel, el Oxxo o cualquier negocio está siendo robado en ese momento y lo están mandando a usted a que verifique la noticia criminal, a que verifique la denuncia, a partir de ese momento usted debe tener en cuenta que esta investigación de este supuesto hecho delictivo, el mando de esta investigación la tiene el Ministerio Público. Pero no hay que estarle preguntando todo al Ministerio Público, eso es erróneo por parte del policía. ¿Ministerio Público puedo detener? ¿Ministerio Público puedo entrevistar? ¿Ministerio Público puedo procesar? Usted debe saber cuáles son las actividades que sí tiene que tener autorización del Ministerio Público y cuáles son las actividades que no necesita autorización del Ministerio Público. Lo tiene que realizar en ese momento y posteriormente le debe dar conocimiento al Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene el mando y la conducción del hecho que se está investigando. Espero que esta parte se vaya entendiendo, oficial. Habrá actividades que sí necesita pedir la autorización de un Ministerio Público o de un juez de control y habrá actividades que no necesita pedir autorización. Lo tiene usted que hacer de manera autónoma, de manera automática. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ya lo vimos en los videos anteriores, ya vimos en las clases anteriores, sin embargo no está de más. La detención en flagrancia no necesita autorización de un Ministerio Público para hacer una detención en flagrancia. Usted la puede hacer, si es un delito flagrante, usted puede hacer una detención en flagrancia. No necesita la autorización del Ministerio Público, no necesita la autorización de un juez de control. Detención por caso urgente, entonces ahora sí necesita la orden expresa del agente del Ministerio Público. La detención por caso urgente necesita la autorización del agente del Ministerio Público. No necesita la autorización de un juez de control. El juez de lo penal no autoriza una detención por caso urgente. Ahora bien, en caso de una orden de aprehensión, para ejecutar una orden de aprehensión necesita la autorización de un juez de control. Por supuesto, con las vías legales que ya hemos señalado en los videos de las clases anteriores. Ahora bien, lo que nos compete entonces en relación al artículo 132 son cuáles son estas obligaciones del policía. Cuando hablamos del mando y conducción del Ministerio Público, entendemos entonces que el Ministerio Público es quien tiene la batuta, quien lleva el seguimiento de la investigación, pero no significa que el policía todo se lo tenga que estar pidiendo permiso al Ministerio Público, no. Algunas cosas únicamente le va a avisar, señor Ministerio Público, hice esto. Señor Ministerio Público, realicé una entrevista. Señor Ministerio Público, hice una detención. Señor Ministerio Público, hice la priorización de un indicio, etc. Habrá otras donde sí tiene que tener autorización del Ministerio Público. Ahora bien, entonces, en este artículo 132 también hablamos de los principios de actuación policial. Hablamos de la legalidad, de la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y el respeto a los derechos humanos. Por favor, si no tiene todavía estas clases, pídamelas. Recuerde que todo está respaldado en la nube de WhatsApperos. Ahí están todos los videos desde que iniciamos en enero de 2019. Todo está respaldado. Muy bien, entonces ya cuando entramos en materia de las fracciones de las obligaciones del policía dentro del artículo 132, hablamos en la fracción primera de ese artículo 132, hablamos de la obligación que tiene el policía de recibir denuncias de hechos que pueden ser constitutivos de delito. En la fracción número 2, la recepción de denuncias anónimas. Ya explicamos, todo eso ya está explicado, únicamente estamos una introducción, un video introductorio. En la fracción tercera hablamos de la obligación que usted tiene de realizar las detenciones que autoriza la Constitución. Hablamos de la flagrancia, el caso urgente y la orden judicial. Y ya está todo explicado. Ahora vamos a la fracción número 4. Fracción 4
del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos habla de un impedimento de que se consuman los delitos y también hablamos del uso legítimo de la fuerza. Un tema importantísimo, oficial. Un tema que es de suma importancia para el policía, que lo pueda entender, lo pueda razonar y lo pueda llevar a cabo. ¿Por qué? Me atrevo a decir que la mayoría de los procesos que se siguen en contra del policía, en contra de policía municipal, policía estatal, policía federal, policía ministerial federal, etcétera, la mayoría de los procesos que sigue siempre es porque el policía no puede justificar el uso legítimo de la fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Que el policía se ve en la necesidad de llevar a cabo el uso legítimo de la fuerza, pero no sabe cómo justificarlo ahora ante la gente del Ministerio Público. No sabe cómo justificarlo con el informe policial homologado. Y es tema de este curso que vamos a iniciar a partir del siguiente video, poder analizar, poder desmembrar y poder explicar a todos y cada uno de ustedes en qué consiste el uso legítimo de la fuerza. Entonces, oficial, importantísimo este curso que vamos a iniciar.